En este vídeo voy a hablar de el potencial criminal, el potencial violento que tiene cualquier psicópata. Es una petición que me han hecho y creo que es una buena idea para desarrollar. Como ya sabéis, si veis mis vídeos, el 95, 96, 97, no sé cuál es el porcentaje real. La gran mayoría de psicópatas son integrados. Integrados quiere decir que llevan una vida aparentemente normal, no son delincuentes, no son criminales, están socializados. Si no los conoces íntimamente, hasta te pueden caer bien, hasta pueden tener buen aspecto, modales, simpatía. Pero el psicópata, que es una forma de ser, es una personalidad, es un tipo de persona, no es ningún enfermo mental, no hay ninguna patología. Por definición es una persona que es ultra egoísta, ultra egocéntrica. O sea, este tipo de persona solo piensa en sí mismo. O sea, sus necesidades es lo que importa. El resto de gente están ahí de adorno o para ser engañados, para complacerle, para proveerle o para lo que sea. Esto tiene que quedar bien claro porque mucha gente no es que no lo entienda, naturalmente que lo entienden. La mayoría de gente entiende el lenguaje, entiende el significado de las palabras, pero no sienten realmente lo que significa eso. O sea, es muy difícil para la gente ponerse en el papel de psicópata o asimilar la idea de que hay una persona tan egocéntrica que realmente no tiene ningún interés en el resto de gente, incluida su propia familia o gente cercana, entre comillas. No hay nadie que sea cercano al psicópata. O sea, el psicópata puede tener amigos, familia, pareja, puede dar una imagen al exterior, de cara al público, de que tiene vínculos, como cualquier otra persona normal, pero es toda una farsa. Realmente él o ella no tienen ninguna relación íntima, un vínculo afectivo, un apego emocional por nadie. Aparte de ser egocéntrico, el psicópata es una persona con una vida emocional pobre. O sea, no hay espacio en su mundo interior para ningún tipo de sentimiento profundo. No verás en él o en ella camaradería, compasión, ternura, etcétera. Eso no. A él le pasa exactamente igual que lo que he dicho antes. Él entiende el significado de estas palabras, pero no las siente. Para este tipo de gente, todo lo que acabo de decir son debilidades. Son rarezas, extravagancias de la gente normal, que es inferior. Así nos ven. Bueno, a partir de este cuadro de personalidad, lo he resumido en un par de cosas solo. Hay mucho más, nada bueno. Uno puede hacerse una idea de que este tipo de persona tiene el potencial de dañar a los demás. Yo creo que de eso no cabe ninguna duda, ¿no? Pero como he dicho antes, la mayoría de psicópatas son integrados, o sea, no necesitan robar con violencia, asaltar, agredir. No es como en las películas que todos los psicópatas son asesinos en serie. No necesitan matar a nadie. O sea, no son idiotas. O sea, no es que sean muy inteligentes, pero son astutos. Y lo último que quieren es despertar sospechas, por un lado, y por otro, acabar en la cárcel, donde su libertad queda muy limitada y la diversión también. Eso no quiere decir que no se adapten bien a la prisión. De hecho, lo hacen muy bien. Y bueno, ya hablaremos en otro vídeo del psicópata criminal. Ese es otro tema. Pero eso es una minoría. Pero bueno, lo que quería explicar en este vídeo es que incluso el psicópata integrado, que parece una persona razonable, pacífica, aunque en la intimidad, con la gente que tiene cerca, con la gente que él escoge como presa, como víctima,
es cruel, egoísta, abusivo, tirano, despreciativo. O sea, te hace la vida imposible, te intenta destruir psicológicamente. Pero tiene el potencial de hacer más cosas. Pero, como he dicho, se las arregla para no entrar en conflictos con la ley ni en, digamos, ni en mostrar su hostilidad de una forma demasiado burda, recurriendo a la violencia física, por ejemplo, o a actitudes criminales. Eso no quiere decir que lo consiga siempre. Si estudiáis el historial de un psicópata integrado, eso solo puede hacer una persona que lo conoce íntimamente durante mucho tiempo, veréis que ha estado muchas veces bordeando lo criminal, o sea, ha estado en el margen, en la zona gris, porque esta gente, como buenos caraduras y vividores, a menudo cometen pequeños fraudes, engaños, cosas que están ya, algunas de ellas podrían ser incluso punibles por la justicia, pero la mayoría de las veces nadie los denuncia, nadie los pilla, nadie puede demostrar nada. Aún así, el psicópata integrado, que como he dicho no suele recurrir a la violencia, sí tiene el potencial de la violencia y tiene el potencial de ser un criminal también. Y lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Todos los psicópatas tienen una característica. Ven a los demás, nos ven a nosotros como inferiores y como material de desecho y recursos para su uso y abuso. Eso tiene que quedar claro. Por lo tanto, ese tipo de gente puede actuar en tu contra sin ningún remordimiento. O sea, en alguna situación, incluso el psicópata integrado puede ser violento o puede tramar algún tipo de ataque contra ti si cree que eso le da algún beneficio o si cree que tú te lo mereces y debe castigarte. Eso es muy importante. Y por su forma de ser, el psicópata no tiene freno. Aunque él sabe muy bien dónde están los límites, cuando hablo de límites me refiero a lo que está mal visto por la sociedad o por la ley, eso no le impide a un psicópata actuar si es necesario. O sea que ellos tienen la capacidad para la violencia, todos la tenemos, todos los seres humanos, pero ellos más por una sencilla razón, porque ellos no tienen ningún freno moral, que es otra característica del psicópata. O sea, no hay ninguna conciencia moral, ninguna ética. Para ellos cualquier cosa que les beneficie está bien, cualquier cosa que les perjudique está mal, pero el resto de gente no cuenta. Las convenciones sociales no cuentan, la ley no cuenta, la moralidad tampoco. Eso tiene que quedar claro. Por lo tanto, tienen la capacidad. Hay otra cosa que quiero comentar. No todos los psicópatas integrados tienen las habilidades para ser físicamente violentos, pero sí que tienen lo más importante, que es precisamente de lo que carece la mayoría de gente que no es psicópata. Ellos tienen la intención. O sea, ellos tienen la mala leche, la mala intención, la malicia, la maldad, la malevolencia, la malignidad. Para ellos no es problema hacer sufrir a una persona inocente. No es problema ver el sufrimiento de otro. No les conmueve, no les causa remordimiento ni compasión. No despierta ningún instinto de detener la agresión. Por lo tanto, ellos tienen la capacidad. O sea, no tienen por qué medir la agresión ni la violencia. O sea, pueden aplicarla contra cualquier persona de la forma más sucia, traicionera, abusando, por ejemplo, de una persona débil o de una persona que está discapacitada, da igual, o que está en una situación adversa, que no se puede defender. Entonces, la respuesta al comentario que me preguntaba sobre este tema es sí. Todos los psicópatas tienen capacidad
para volverse criminales. De hecho, es todo un juego de palabras, un uso de la terminología, porque cuando decimos psicópata integrado y criminal, a veces simplemente es que una persona era psicópata integrado hasta que cometió un crimen y alguien lo descubrió o entró en la cárcel. O sea, que es el mismo tipo de persona. La única diferencia es que algunos los cogen y a otros no. Espero que quede claro esto. Lo que acabo de decir sobre la capacidad para la violencia es algo que he explicado en otros vídeos donde trataba específicamente este tema. El tema de la violencia antisocial, la violencia criminal, la brutalidad, el salvajismo, asaltos con mucha violencia y sadismo. Este tipo de personas, no todos son psicópatas, algunos son sociópatas o antisociales, pero tienen una cosa en común. Estas personas no tienen miramientos hacia la vida humana y hacia el sufrimiento de otro. Y en el caso del psicópata, aunque sea un psicópata integrado, que era la pregunta que me hacían para este vídeo, o sea, un psicópata que parece civilizado, que no suele ser violento, sí que tiene el potencial. O sea, si él o ella deciden que hay que quitarse un obstáculo o castigar a alguien, o digamos aplicar un correctivo violento, lo van a hacer. Y si no tienen la capacidad, buscarán ayuda. La ayuda pueden ser todo tipo de cosa que le dé ventaja, desde armas hasta contratar a sicarios o lo que sea. O sea, no hay ningún límite. Y tampoco hay ningún límite de quién es la víctima. La víctima puede ser una persona buena, pacífica, inofensiva, débil, anciana, da igual. Ellos no tienen ningún tipo de pesar ante la brutalidad desmedida que pueden ejercer, ¿no? Entonces, esto es lo que quería decir. Hay algunos de estos psicópatas integrados que no tienen realmente habilidades para la violencia porque nunca han sido personas físicamente violentas. Pero eso no quiere decir que no tengan el potencial. Y hay otros que sí que lo tienen y tienen la capacidad de hacerlo. Esto es una mala noticia. Ahora, hay una buena noticia también. Hay personas que no son psicopáticas ni tampoco son antisociales, unas cuantas en la sociedad, que son buena gente, respetan al resto de personas, incluso pueden ser personas compasivas, pero sí, por algún tipo de entrenamiento o por circunstancias de la vida, han desarrollado, yo soy un ejemplo de eso, han desarrollado la capacidad de ser también letales, crueles, brutales y violentos, si la situación lo requiere. Porque esto es una capacidad que no es solo de los antisociales. Una persona también la puede desarrollar, mantenerla bajo control y que salga solo cuando es necesario en una situación de vida o muerte. Es un entrenamiento que para algunas personas es muy difícil. Por ejemplo, yo soy uno de ellos. Para mí ha sido totalmente antinatural, ha sido muy desagradable, ha sido terrorífico, pero al final, después de muchos años, muchas experiencias, mucho aprendizaje, mucho entrenamiento, estoy agradecido de tener esta habilidad, que espero no usar nunca. Esto es un tema para otro vídeo, yo creo que lo comenté también en esos vídeos que hice sobre la violencia, ¿no? O sea, no es el psicópata el único que tiene el potencial de violencia e incluso de violencia criminal, en el que hay riesgo de mutilación o muerte o lesiones graves, ¿no? Pero digamos que el psicópata está muy dotado porque incluso en el caso de que llegue a aplicar este tipo de ataque ultraviolento y la víctima sufra consecuencias muy graves, no sufre por ello.
Al contrario, el psicópata va de, digamos que tiene un rango de respuesta emocional muy limitado, que va desde la indiferencia hasta el placer sádico. Por lo tanto, y ya para acabar este vídeo, el psicópata integrado, o sea, el que no es criminal hasta que comete un crimen violento, por ejemplo, o un crimen penado por la ley, aunque no sea violento, el psicópata integrado, que parece esa persona tan sociable, tan civilizada, aunque es una máscara falsa, también tiene el potencial de ser criminal. Eso es lo que tiene que quedar claro. Otra cosa es que la mayoría nunca llegan a ser psicópatas criminales. Por una sencilla razón, no les hace falta. O sea, pueden conseguir lo que quieren sin tener que arriesgarse físicamente, ni tampoco arriesgarse a tener que huir o acabar en la cárcel. Recordad que el psicópata, al fin y al cabo, es un depredador práctico, pragmático. O sea, él piensa, yo quiero esto, tú vas a hacer esto por mí, te voy a engañar, y si no consigo engañarte a ti, engañaré a otro, porque hay una gran variedad de idiotas por alrededor, ¿no? Pues ellos piensan de esta forma. Aunque algunas veces, es verdad, algunos de ellos tienen un poco de impulsividad, son impulsivos, ¿no? Actúan un poco según la emoción del momento, el capricho del momento, y pueden perder la compostura, pueden dejarse ir, pueden cometer errores. Aunque eso suele pasar, es poco habitual, eso es más típico de un antisocial o de un psicópata criminal que sea muy burdo, poco inteligente. Pero la mayoría de psicópatas integrados, si algo les caracteriza, es que son personas que planean bastante bien y disimulan muy bien, suelen cubrirse las espaldas, y el único punto débil en estas situaciones es que a veces están demasiado obcecados, obsesionados, concentrados en una presa y no se dan cuenta del panorama, o sea, de lo que hay alrededor, de que a veces cometen errores, ¿no?, que se pueden aprovechar. Por otro lado, la mayoría de gente no los aprovecha. Primero, porque no ve al psicópata, lo tienen delante, lo tienen alrededor, pero no lo ven. Y segundo, porque carecen de una característica que también es buena cuando está bajo control, que es la capacidad de pensar con un poco de malicia y tener un poco de mala leche también. O sea que voy a resumir lo que he dicho en este vídeo. El psicópata integrado se llama así, lo llamamos así porque es una persona bien socializada que parece normal, que parece una persona afable, no conflictiva, etc., ¿no? Pero sigue siendo un psicópata. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona egoísta, amoral y caprichosa y abusiva. Por lo tanto, tiene el potencial igual. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de volverse criminal, es capaz de ser violento. Dicho esto, la mayoría no lo son. ¿Por qué? Simplemente porque no necesitan serlo. Son muy capaces de engañar a la gente para conseguir lo que quieren. Muy, muy capaces, ¿eh? Pero tienen las cualidades para volverse criminales. Por ejemplo, tienen la mala intención, tienen la frialdad emocional y el egoísmo. Y la característica de que ellos no siguen ninguna norma social, legal o moral, aunque digan lo contrario.